Ok, hermanos, vamos a enfocarnos en este tema del Día de las Padres, el Día de los Padres, y vamos a ver lo que es un buen padre. Y una de las cosas que tenemos que entender es siempre que debemos de considerarlo desde la perspectiva bíblica. ¿Qué es un buen padre desde la perspectiva bíblica? Es diferente a lo que es un buen padre desde la perspectiva secular, humana, ¿verdad? De acuerdo a la sociedad. Somos dos sistemas completamente diferentes. Y nosotros como cristianos, pues lo que queremos ser buenos padres al estilo bíblico, al estilo de Dios. Es como queremos ser. Ahora, una de las cosas que tenemos siempre que considerar cuando vemos este tema de ser un buen padre, una buena madre, como les he dicho, tiene uno que cuidarse no caer en una culpabilidad falsa, porque sabemos que Satanás, eso se especializa a él. Él es el acusador y siempre trae acusación, 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 verdaderas y falsas acusaciones. ¿Por qué? Porque quiere siempre mantenernos sin paz. Entonces, cuando hablamos de ser un buen padre, nunca lo vean la palabra buen o bueno como sinónimo de perfecto, como ser un padre perfecto. ¿Por qué? Porque ese solamente tenemos uno, un padre perfecto, y es nuestro Señor, Dios. Él es el perfecto, pero ninguno de nosotros es perfecto, pero podemos ser buenos padres, eso es lo que quiero que entendamos, podemos ser buenos padres sin esperar o exigirnos perfección, porque nomás nos vamos a frustrar por querer lograr algo que es imposible, ser perfectos, pero podemos ser buenos padres. Y aquí, ¿verdad? Vamos a ver algunas de las cosas que nos dice la Biblia de lo que es un buen padre. Y entonces, conforme lo vayamos viendo, pues es bueno, ¿verdad? Que nosotros los hombres podamos irnos evaluando, nosotros ir viendo cada uno de los puntos y decir, que siempre, por eso es que les doy un bosquejo, para que ustedes puedan escribir en el bosquejo, puedan hacer notas. Y una de las cosas, ¿verdad? Cuando nos hacemos una evaluación, que ustedes puedan hacer en una escala de 0 a 10, irse calificando en cada uno de los puntos que vayamos viendo y decir, ok, en este primer punto, ¿cuál es mi calificación? Y ser bien honestos, porque pues Dios lo sabe, a Dios no lo podemos engañar. ¿Y para qué? Mejor ser honestos, calificarnos para que así, cuando volvamos a nuestro hogar durante la semana, podamos ver en qué áreas estamos más débiles y enfocarnos ahí con la ayuda de Dios a trabajar para poder mejorar en esas áreas. ¿Por qué? Porque yo sé que una de las razones por las que están aquí ustedes es porque quieren ser mejores, mejores cristianos, mejores padres. Entonces, pero eso no va a ser automáticamente, nomás porque ustedes vinieron el domingo aquí a la iglesia y escucharon un mensaje sobre cómo ser buen padre, que ya automáticamente usted va a salir de aquí siendo un buen padre. Eso no es posible, así no es como funciona. Se oye la palabra de Dios y luego se obedece. Por eso es que también se ha dicho históricamente que no debemos de llamarles a nuestras reuniones servicios, más bien cultos de adoración. ¿Por qué? Porque como en la iglesia de Muri, así le hicieron, ¿verdad? Aquí en la salida de esta puerta, ellos tenían aquí arriba, decía, entramos a adorar. Y luego aquí arriba de esta otra puerta, aquí por dentro, decía, salimos a servir. Entramos a adorar, salimos a servir. ¿Okay? Entonces, se pone en práctica ese tiempo de adoración, de comunión con el Señor, que el Señor nos habló a nosotros a través de su palabra, nos impresionó, apuntamos ahí lo que el Señor me impresionó en mi corazón, y entonces tengo que salir para vivirlo tengo que salir. ¿Okay? Entonces, un buen padre es, vamos a ver, 3 puntos y cada punto tiene sus subpuntos. El primer punto es que es un hombre que ha aprendido a confiar en el Señor, no a confiar en, ¿okay? No estamos en Italia, a confiar en el Señor, ¿okay? A confiar en el Señor, a depender del Señor. Eso es bien importante, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros como hombres, por naturaleza,
tendemos a sentirnos autosuficientes, que nosotros sabemos, nosotros podemos, nosotros lo hacemos. Entonces tendemos a ser autosuficientes y podemos llevar esa actitud de autosuficiencia a nuestra vida cristiana y entonces no depender del Señor, ¿sí? No a confiar en el Señor, confiar más en mí. Y miren lo que dice la Escritura en Proverbios 3:5. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Pero como les digo muchas veces nosotros como hombres somos tan prácticos que decimos, yo ya sé qué camino tomar, yo ya sé cómo hacer, yo puedo y eso, y somos autosuficientes y en realidad fallamos en lo más importante, de poder confiar en el Señor, porque hay otras áreas en las que nosotros debemos de confiar, pero para eso necesitamos aprender a humillarnos a nosotros mismos y decir, no, no es bueno que yo quiera ser autosuficiente, yo necesito humillarme, someterme a Dios. ¿Por qué? Porque Él es más sabio que yo, Él es más poderoso que yo, Él sí lo puede todo, yo no. Entonces, al reconocer a mi Dios, entonces yo veo exactamente cómo soy y me doy cuenta que sí necesito yo depender y de confiar en Dios. Y primeramente, el primer fundamento que debo yo establecer en mi vida de confiar en Dios es para salvación. Ahí es donde comienza todo. Si usted quiere ser un buen padre, usted va a tener que comenzar naciendo de nuevo, teniendo una relación personal con el Cristo vivo, que Cristo sea su Señor y Salvador de su vida, para que así pueda entonces usted tener un matrimonio, una familia, criarlos por los caminos del Señor. Entonces, para salvación, y también, ¿verdad? Como les digo, por como somos nosotros, muchas veces, por eso es que al hombre se le dificulta más llegar a entregar su vida a Jesucristo que a las mujeres. Las mujeres por naturaleza, Dios así las hizo, tienden más a ser dependientes. Y el hombre independiente. Por lo tanto, tenemos que entender que la salvación, dice aquí, es por gracia. Ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes. No hay nada que nosotros como hombres podamos hacer para poder ser salvos, sino que es el regalo de Dios, dice, no por obras, para que nadie se jacte. Y el hombre es el que se siente más autosuficiente, el hombre se siente más independiente, el hombre se siente que yo solo puedo hacer las cosas, no necesito a nadie más, cuando en realidad la Biblia nos dice que es lo primero que tenemos que hacer. Si yo quiero ser un hombre de Dios, yo tengo que aprender a confiar en Dios primeramente para salvación. ¿Por qué? Porque yo no me puedo salvar a mí mismo, no me puede salvar una iglesia, no me pueden salvar las buenas obras, no me puede salvar una religión. Solamente Cristo es el único que me puede salvar. Entonces, por lo tanto, me debo de humillar ante el Señor y tengo yo que rendirme ante Él. Y entonces es como puedo experimentar un nacimiento de nuevo, ser una nueva persona en Cristo Jesús. ¿Okay? Ahora, una vez que dice usted, gracias a Dios, yo ya cubrí esa parte, yo ya estoy en Cristo, Cristo está en mí, yo ya soy salvo, pero ahora la vida continúa, ¿verdad? Porque soy salvo, pero no quiere decir por eso que ya todo va a ser perfecto en nuestra vida, que ya vamos a estar en un jardín del Edén original, donde no va a faltar nada, donde no va a ser necesidad de nada, todo está en perfección, ¿no? Seguimos viviendo aquí en este mundo afectado por el pecado, seguimos viviendo ante la influencia de tres grandes enemigos que tenemos, Satanás, el mundo y nuestra naturaleza pecaminosa, la carne. Vivimos rodeados de personas que son pecadoras como nosotros y todo eso, ¿verdad? ¿Verdad que van a venir adversidad a nuestra vida aún como cristianos?
Porque muchas veces se tiene la idea errónea de pensar, bueno, yo ya estoy en Cristo, pues ya me tiene que ir bien. Y cuando decimos bien, usamos el concepto del mundo. Me tiene que ir bien, o sea, no tengo que tener problemas, no tiene que venir adversidad a mi vida, porque pues si no, pues entonces, ¿para qué soy cristiano si no me va a ir bien? ¿No? Y por eso es que es bien importante estudiar la Biblia, porque ¿acaso no era un gran hombre de Dios los profetas de la Biblia? ¿Y les iba bien en el sentido del mundo? Podríamos decir, les iba de la patada, ¿verdad? Los apóstoles no eran hombres de Dios y la tenían, como luego decimos, papita. No, para nada, bien difícil, ¿verdad? Entonces es lo mismo con nosotros, queremos ser hombres de Dios, entonces va a haber adversidad, va a haber oposición, va a haber circunstancias adversas a nuestras vidas y es importante que nosotros aprendamos también, así como dependemos de Dios para salvación y aprendemos a confiar en Dios para salvación, así también para fortaleza, para poder confrontar lo que venga en esta vida, porque van a venir situaciones tremendas a nuestra vida y necesitamos nosotros estar preparados porque van a venir grandes tentaciones y sabemos, ¿verdad?, nosotros que las tentaciones pues son el pan de cada día. Va a venir adversidad, van a venir crisis a nuestra vida. ¿Y cómo vamos a responder? Bueno, un buen padre, que es un hombre de Dios porque ha nacido de nuevo, pues ha aprendido a confiar en Dios. Así como le confié mi alma para salvación, así también le voy a confiar las circunstancias de la vida, pidiéndole, ¿verdad?, que Él me dé de su fortaleza, de su poder, de sus fuerzas, para yo poder confrontar estas tentaciones, esta tribulación, esta adversidad, estas circunstancias adversas que han venido a mi vida. Por eso dice Isaías 40:31, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Todos los días dice que las fuerzas serán nuevas cada día. Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. O sea, la fortaleza, con fortaleza, con fortaleza. Ahora, ¿quiénes van a ser estas personas que no se fatigarán, que no se cansarán, que correrán? ¿Quiénes son? Los que confían en el Señor. ¿Okay? Los que confían en el Señor. Por eso, ¿verdad? Un buen padre es un hombre que ha aprendido a confiar en el Señor para salvación, para fortaleza. Y como les digo, hay muchas circunstancias adversas que pueden venir a nuestra vida, que pueden poner hasta en peligro la provisión de nuestras necesidades básicas, diarias. Pero un hombre de Dios, un buen padre, que ha nacido de nuevo y que depende de Dios y confía en Dios para fortaleza, ese también confía en Dios para la provisión. Podemos ver, todos nosotros estoy seguro, podemos ver nuestro historial, el pasado, y qué es lo que yo veo en el pasado. Aún cuando todavía no era cristiano, el Señor proveyó para nuestras necesidades. Por eso Él dice que Él hace llover sobre justos e injustos. Dice, yo proveo, soy bueno con creyentes y no creyentes. Entonces, como creyentes, ¿cómo vamos nosotros a dudar? Nomás porque nuestras circunstancias del momento son adversas, ¿cómo voy a dudar yo de la provisión de Dios si nunca me ha fallado? Nunca me ha fallado el Señor. Y no me va a fallar si yo le confío a sus promesas, le confío a Él, le confío a su carácter. Entonces, Él no me va a fallar, porque eso es lo que Él nos dice. Fíjense lo que dice Filipenses 4:19, dice, así que mi Dios, ¿qué va a hacer? ¿Qué? Les proveerá de algunas cosas, de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. ¿Cómo serán esas riquezas? Riquezas.
gloriosas. O sea, lo que quiere decir es que no se acaba la bodega de Dios. Siempre está repleta, está llena y está Él dispuesto para proveernos. Pero nosotros tenemos que confiar, creer en Él, creer. Y entonces Él va a proveer todo lo que querramos nosotros o lo que necesitemos. Lo que necesitemos, ¿verdad? Pues sí. Porque si yo quiero un Jaguar, pero tal vez con una bicicleta es suficiente, me va a proveer una bicicleta el Señor, ¿verdad? Si eso es lo suficiente. ¿Okay? Entonces, lo que necesitemos, dice que Él va a proveer. Entonces, eso es lo que es un buen padre. Un hombre que ha aprendido a confiar en Dios, en el Señor, que depende de Él para salvación, para fortaleza, para provisión y también, hermanos, para sabiduría. Para sabiduría, porque pues la necesitamos y más como les digo, nosotros los hombres que cometemos el error de pensar que yo sé. Por eso muchas veces, si ustedes se fijan, nuestras esposas nos pueden estar contando algo porque simplemente quieren que escuchemos, ¿verdad? Que comprendamos. Y nosotros estamos con nuestra mentalidad, hombre, luego analizando, ok. Mira, haz esto. Es que no estoy pidiendo consejo, nomás escúchame, ¿verdad? Pero el hombre es bien práctico y lo que quiere luego es arreglar las cosas. Yo ya sé cómo esto funciona, esto es lo que se debe hacer, no se debe hacer esto y para qué hiciste esto. Y en realidad lo que necesitamos nosotros es tener la sabiduría de Dios más que nuestra propia sabiduría humana. La sabiduría de Dios, porque ¿qué es lo que dice Santiago? Si necesitan sabiduría, ¿okay? y esa expresión, si necesitan sabiduría, en realidad es diciendo, porque yo sé que necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se las dará, no los reprenderá por pedirla. ¿Okay? Él sabía que la necesitaban. Por eso es que en otro pasaje, en otro capítulo le dice, ¿quién aquí le dice a la congregación, quién de ustedes aquí en la congregación es sabio y entendido? Pues, entonces pídala, porque si necesitas sabiduría, esta es una de las oraciones que Dios siempre va a contestar. Siempre le va a contestar, que le pida sabiduría. La otra oración, hay dos nada más que Él siempre va a contestar. Una es pidiendo sabiduría y la otra es pidiendo el perdón de nuestros pecados para salvación. También el Señor esas oraciones siempre las va a contestar. Y pues le damos gracias a Dios por los buenos padres que han aprendido a confiar en Dios. Confiar en Dios. Entonces, yo quiero que ahorita ustedes, padres, se puedan evaluar en la escala del 0 al 10. ¿Cómo está usted en estas áreas de su vida en cuanto a confiar en Dios? ¿Ha confiado en Dios para salvación? ¿Confía en Dios para fortaleza, para confrontar lo que venga en esta vida? Y confrontarlo de una manera que usted pueda dar honra y gloria a Dios, pueda dar testimonio, pueda darle seguridad a su familia en medio de la turbulencia, usted pueda darle seguridad por su fe, por su actitud. Confía en Dios para provisión, no importa cuáles sean las circunstancias. Confía en Dios para sabiduría, depende en Dios. ¿Prefiere usted decir, mira, vamos a orar para pedirle al Señor sabiduría? ¿O usted ya lo sabe todo y no necesita orar? Ya lo tiene la solución ahí en su mente, ya está que se muere por decirle cuál es la solución, en vez de decir, pues hay que orar y pedirle al Señor sabiduría, entendimiento y dirección para esta situación. Y así poder probar si verdaderamente lo que yo traigo ahí es de Dios o nomás es mis impulsos humanos. ¿Okay? Entonces, debemos de aprender a confiar en Dios. Y también debemos de aprender a liderar, ¿okay? A ser líderes. Tenemos que aprender a ser líderes. Eso es
el diseño de Dios. Así es como Dios nos hizo a nosotros, a los hombres, para que seamos líderes. Si nosotros no somos líderes como debemos de serlo, no estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. No importa que usted venga a la iglesia sin faltar, pero no está viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios porque no está cumpliendo con el rol que Dios le ha dado a usted como hombre de líder. No lo está cumpliendo. Y esa es la debilidad principal que hay en el cristianismo de aquí moderno de nuestros Estados Unidos, de que la mayoría de los hombres no quieren tomar un rol de liderazgo. Quieren y prefieren que la mujer sea la líder. Y usan toda clase de pretextos. No, pues es que tú lees mejor. No, pues es que tú esto. No, pues es que tú lo otro. Y se les zafan a lo que debe ser de ellos. A lo que debe ser de nosotros como hombres. Ser los líderes. Y pues tenemos que aprender. Ahora, ¿dónde debemos de comenzar nosotros a liderear? A dirigir de una manera correcta. ¿Dónde debe de comenzar? En la área más difícil, hermanos. La área más difícil. Tal vez usted pueda pensar en el matrimonio, en la casa o en la iglesia. No. La área más difícil donde debe uno comenzar es en su naturaleza, en su carne. Ahí es donde debemos nosotros comenzar principalmente a darle dirección. No dejar que la carne nos lidere a nosotros, sino que nosotros vamos a controlar y a dirigir nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestras emociones, los vamos a someter, como dice la Biblia, y sometemos todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo. Ahí es donde debemos de comenzar nosotros. Ahí. ¿Por qué? Porque tenemos que vernos. Si usted ya sí es un buen padre, ¿verdad?, que ha aprendido a confiar en el Señor para salvación, quiere decir pues que usted es una nueva persona, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. ¿Por qué fue hecho nuevo? Bueno, ¿por qué? Porque dice la Biblia, mi antiguo yo, mi carne, ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Entonces, cuando yo me veo de esa manera y digo, no, sí es cierto, no es nomás poético, no nomás suena bonito, sino que es una realidad, la que yo puedo experimentar y puedo vivir. Entonces, a este antiguo yo, ya no lo voy a dejar que me controle, que me guíe, que decida por mí, sino que al contrario, cuando yo vea que es mi antiguo yo el que quiere tomar liderazgo, decir, tú vete a tu cajón, tú estás muerto. Ahora Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo yo, la vivo por medio de la fe de aquel que murió y se entregó por mí. Entonces, así es como vivimos ahora. Entonces, ahí esa va a ser la lucha principal que debemos de librar al querer ser líderes, comenzando con nosotros mismos, de poder liderear nuestra naturaleza débil, pecaminosa, caída. Debemos de liderearla. Por eso es que la misma Biblia en Gálatas no es 25, ¿verdad? Es Gálatas 5:16, no hay, ¿verdad? Tal vez si yo lo hubiera escrito, si hubiera capítulo 25, ¿verdad? Pero no, es capítulo 5:16, dice, digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Está diciéndonos, tengan cuidado, porque su naturaleza pecaminosa quiere tomar control y quiere hacer lo que le plazca, lo que quiere, lo que le satisface. Y no dejen ustedes, mejor dejen que sea el Espíritu Santo el que termine guiándolos, controlándolos, que sea Él, que los lidere y no la carne. Entonces, hermanos, ¿tenemos que dirigir nuestra carne o nuestra carne nos guiará? Es todo, nomás esas dos alternativas tenemos. ¿Cuál prefiere usted?
¿Cuál prefieres? Porque las dos son realidad. Ahorita usted puede estar principalmente en forma general, puede ser que esté siendo usted dirigido por su carne o por el espíritu, porque nomás esas dos alternativas hay, no hay otra más. No hay tal cosa que diga, no, pastor, pues ni una ni la otra. No, pues eso déjeselo a Cantinflas, pero la realidad es que es nomás una o la otra, que esa es la verdadera realidad que nos enseña la Biblia. Entonces, un hombre que ha aprendido a liderar, ese es un buen padre, ¿verdad? El que ha aprendido a liderar primeramente su carne, y una vez que esté liderado su carne, entonces va a estar en la capacidad para ser el líder que debe ser con su familia. Mientras usted deje que sus temores, sus inseguridades, sus pasiones lo controlen, usted no va a poder liderar espiritualmente a su familia. No. Puede ser que sea el enojón, el regañón, el gritón de la familia, el que les da con el cinto, todo el terror de la familia. Sí, pero no el líder espiritual de la familia. Muy diferente. Y lo que la Biblia quiere es que seamos líderes espirituales de la familia. Seamos ahí en el hogar los líderes espirituales. ¿Por qué? Porque como le digo, así es como Dios lo hizo. Ese es el diseño de Dios, dice, porque el esposo es cabeza de su esposa. Así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia. Yo sé que para muchas mujeres cuando ven eso dicen, ay, qué feo está eso. Quiere decir que yo soy inferior que mi marido, que nosotros las mujeres somos inferiores. No, no está hablando de inferioridad o de superioridad, porque para Dios dice que Él no hace excepción de personas, todos somos iguales, hombres y mujeres, tenemos el mismo valor, pero tenemos un diferente rol. Mismo valor. Mismo valor, 100%. Lo que vale un hombre, el 100% de lo que vale un hombre, vale una mujer 100% delante de los ojos de Dios. Somos igual, pero con un rol diferente. ¿Y por qué el rol es diferente? Porque es que somos diferentes físicamente, biológica, fisiológicamente, ¿verdad que somos diferentes? Entonces es porque fuimos hechos de una manera para poder cumplir con un rol diferente. Y que al cumplir cada quien ese rol diferente que tengamos, verdaderamente podamos ser uno. Podamos ser uno. Y es lo que por eso dice las Escrituras, y unirá el Dios a la mujer y al hombre y serán uno. Una sola carne. ¿Okay? ¿Por qué? Porque los dos roles se complementan. Los dos roles se complementan para poder tener así un verdadero hogar cristiano. Pero el hombre necesita tomar su posición, su rol de cabeza. ¿Okay? Necesita tomar ese rol. Y la mujer necesita respetar ese rol. La mujer muchas veces se desespera, es lo que pasa hoy en día, por eso hay tantos problemas en los matrimonios y hay divorcios en los matrimonios cristianos. ¿Por qué? Por la frustración que crece de que la mujer dice, pero ¿qué hago? A mí me han dicho, ¿qué hago, pastor? Si no quiere ser líder, déjelo. ¿Acaso usted va a poder ser las dos cosas? ¿Usted va a poder hacer su rol que Dios le dio como mujer y poder ser también, hacer el rol del hombre? ¿Va a poder hacer eso? No, pues lo está tratando así, por eso está tan frustrada. Porque está tratando de tomar dos roles. ¿No acaso nomás un rol no es difícil? Ya nomás un rol es difícil. Se requiere de gran entrega, dedicación y fe en Dios. Ahora, ¿querer tomar dos roles? Olvídese. Es imposible. Por eso es que hay tanta frustración en matrimonios. Porque no se puede. Entonces, nosotros los hombres tenemos que tomar el rol que nos pertenece. Con fe, confiando en el Señor. Así como le confiamos para salvación, tenemos que confiarle para fortaleza y para que Él me provea de lo que yo necesito para poder cumplir. Y no nos va a fallar el Señor, no nos va a fallar. Él nos va a sacar adelante porque esa es su voluntad de Él, que yo sea el líder. Y si yo por fe me embarco en ese rol, el Señor me va a respaldar porque es la voluntad de Dios que yo lo haga. Él me va a respaldar, Él va a estar ahí conmigo.
Pero la mujer, cuando quiere tomar el rol del hombre, no crea que Dios va a estar detrás de ella y decir, oh, qué bueno que tú estás queriendo tomar los dos roles, déjate doy dobles fuerzas. No, no va a hacer eso. Va a decir, hey, vete al lugar que te pertenece, deja, ese no te pertenece a ti, tú haz nomás lo que te pertenece y ora para que tu marido tome el rol que le pertenece, pero tú cumple con el tuyo, con espiritualidad nada más, cumple con el tuyo y punto. ¿Verdad que no es fácil eso? Entonces, ¿para qué quiere dos? ¿Okay? Ahora, dígame usted, en un ser humano o hasta en un animal, con dos cabezas, ¿no es un monstruo? Sí, ¿para qué queremos dos cabezas en un hogar? Con una es más que suficiente y que sea la de quien le pertenece al hombre, pero dos ya es monstruoso. Entonces, así es como tenemos que verlo, es lo que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Esto es en el matrimonio. Entonces, un buen padre es un hombre que ha aprendido a confiar en el Señor y también ha aprendido a liderear, ¿okay? A ser líder primeramente de sus pasiones, de su carne, de su familia, ahí en su matrimonio y también con sus hijos, ¿okay? Con sus hijos, dice Efesios 6:4. Y ahora una palabra para ustedes padres, ¿okay? Dice, no practiquen las constantes quejas y regaños con sus hijos, haciéndolos enojar y resentidos. Más bien, críenlos con la disciplina amorosa que el Señor mismo aprueba, con instrucciones y consejos piadosos. O sea que nos está diciendo, ¿verdad?, que el que nosotros seamos líderes espirituales en el hogar quiere decir que nosotros tenemos que tomar también rol en la educación de nuestros hijos, en la formación espiritual de nuestros hijos, que no es nomás decir, no, ella sabe más, ella puede, yo vengo muy cansado del trabajo, yo sí trabajo duro, como si el trabajo de la casa no fuera duro, ¿no? Es tan duro que por eso muchas mujeres prefieren mejor salirse a trabajar allá afuera, porque es duro el trabajo de ser ama de casa, ¿okay? Y no hay cheque el viernes. No hay cheque. ¿Okay? Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, que la palabra de Dios nos está diciendo cómo no hacerlo y cómo hacerlo. Entonces dicen, dejen ese sistema de la carne, del mundo, de gritos, de pleitos, de coscorrones, de cintarazos, de patadas, de empujones, de pellizcos, bueno, todo lo que únicamente hace que en vez de que eduquemos y criemos a nuestros hijos, nomás los frustremos y los hagamos enojar. Porque podemos hacer eso. Dice, ¿quiere usted hacerlo correctamente? Dice ahí, disciplina amorosa. ¿Okay? Hágalo con disciplina amorosa. La palabra disciplina viene de discipulado. Ahora, cuando yo les digo, hermanos, tengo un discipulado, venga, ¿quiere decir que los va a agarrar a cintarazos? Porque viene de disciplina. Decirle, ok, ¿verdad? No ha venido estos domingos ni nada. ¡Pah! No, ¿verdad? Discipulado significa enseñar. Enseñar a una persona, preparar a una persona para que sea un discípulo del Señor, un seguidor de Cristo. Entonces, cuando habla de disciplina amorosa, es por eso que luego ya nos dice cómo es esa disciplina amorosa, y dice ahí con instrucciones. Entonces, quiere decir que debemos de pasar más tiempo enseñando, instruyendo a nuestros hijos que regañándolos. ¿No es de más beneficio que les enseñen? Es de mucho más beneficio. Yo sé que lo mismo aquí en la iglesia. Va a ser de más beneficio para usted que les explique lo que dice la palabra de Dios, a que no ponga ningún versículo y nomás los esté regañando. ¿Qué? Porque no vinieron acá y porque a puro regaño y regaño y regaño. ¿Les va a servir? ¿Qué creen que les sirva más? ¿La enseñanza bíblica o una regañada? Los hijos también, nuestros hijos también, la enseñanza bíblica les va a servir más.
que el cintarazo, que el coscorrón, que la patada. Entonces, dice ahí con instrucciones, y por lo general, aquí está hablando ya de contexto diferente, ¿verdad? En instrucción, a un niño lo va uno instruyendo, le va enseñando, pero llega un momento en que esa persona ya sabe. Entonces ahora lo que necesita es consejos, porque ya sabe, ya está instruido, ahora es consejo. El consejo ya tiene la idea de poner esa instrucción en orden para que vea lo que tiene que hacer en ciertas circunstancias de la vida. Ese ya es el consejo. Entonces ahí tenemos que hacer nosotros eso. ¿Se fijan qué diferencia? Y eso es lo que es un buen padre, eso va a ser el buen padre. ¿Ok? Entonces va a aprender a liderar su carne, liderar a su familia, en su matrimonio, con sus hijos. ¿Ok? Y también, hermanos, bueno, continuando con este tema, porque aquí tenemos el ejemplo de lo más crítico que nos pueda pasar como padres. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Elí. Elí era sacerdote en el templo de Dios y él podía gobernar el templo. Y el templo, estamos hablando de no una iglesita ni una congregacioncita, no, era algo grande, ser el líder principal del templo. Y él podía gobernar el templo, pero no podía manejar a su familia. Era un caos su familia. ¿Sí? Entonces nos puede pasar a nosotros lo mismo. Ahora, otro ejemplo crítico. David, el rey David. El rey David podía gobernar un reino, mucho más todavía. Gobernar un reino y conducir a hombres a la batalla, pero no podía gobernar a sus hijos. Era un completo caos la situación de sus hijos. ¿Quiere usted que le pase eso? Ser exitoso en los negocios, ser exitoso en el trabajo, ser un manejador, un supervisor bien exitoso, pero un fracaso en el hogar. ¿Quiere usted que le pase eso? No, hermanos, eso no es para el cristiano. Es por eso que debemos de evaluarnos y ver dónde estamos fallando, para que podamos nosotros cambiar eso. ¿Ok? Entonces, un buen padre lidera su carne y su familia y también al perdido a Cristo. Vamos a llevar al perdido a Cristo. ¿Por qué? Porque yo soy un cristiano nacido de nuevo y he experimentado la gracia, el amor, el perdón de Dios, y eso quiero también que mis compañeros de trabajo que están perdidos, mis familiares que están perdidos, que ellos también vengan a conocer a Cristo. ¿Y cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso? Bueno, sí, tenemos que orar por ellos, pero ¿será todo lo que tenemos que hacer? ¿Orar por ellos? No, eso es muy importante. Eso es como quien dice la preparación para lo que sigue. Por eso es que en la palabra de Dios, dice ahí en Romanos 10:14, dice, pero antes de que las personas puedan orar al Señor para salvación, que es lo que quisiéramos, ¿verdad? Que nuestros seres queridos oraran para entregarle su vida a Cristo. Pero primero que eso, dice, deben creer en Él. Y antes de que puedan creer en el Señor, deben escuchar acerca de Él. Y para que cualquiera pueda escuchar sobre el Señor, alguien debe de compartírselo. O sea que si nos vamos al revés, ese es el orden correcto, ¿verdad? Primeramente, ¿verdad? Debe de haber alguien que les hable, que les comparta el Evangelio, para que así ellos puedan escuchar y al escuchar puedan creer y al creer puedan orar para salvación. ¿Se fijan? Entonces, un hombre de Dios va a hacer eso. Va a querer que otros que Dios puso a mi alrededor, que no le conocen, le conozcan y yo voy a compartirles el Evangelio. ¿Ok? Y por último, hermanos, es un hombre que ha aprendido a amar. ¿Ok? Ha aprendido a amar, ha aprendido a confiar en Dios, ha aprendido a liderar y ha aprendido a amar. Primeramente, amar al Señor, que es el mandamiento más grande que tenemos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente.
¿ok? Bien importante. Pero ¿saben qué, hermanos? Muchas veces no hemos considerado el alto precio de no amar al Señor. Creemos que no hay consecuencias. Y muchas veces cuando vemos versículo, pero como este versículo que les voy a enseñar, cuando vemos las consecuencias de no amar al Señor, podemos llegar hasta decir, no creo que quiera decir eso. No creo, es más, hasta lo voy a buscar en el griego, porque en el griego yo no creo que diga eso. El griego y el chino y el español todos van a decir lo mismo. ¿Okay? Y dice esto, si alguien no ama al Señor, fíjense, tal persona queda separada de Dios, perdido para siempre. Ven, oh Señor, decía el apóstol Pablo. ¿No es terrible las consecuencias de no aprender a amar al Señor? Si alguien, no importa, dice, sea bautista, no importa, que nunca haya faltado a la iglesia, pero no ama al Señor, tal persona queda separada de Dios, perdido para siempre. Bueno, dice, yo nunca lo he visto eso, sí, nomás que usa la palabra sea anatema. ¿Qué quiere decir anatema? Bueno, aquí ya se la está explicando, esta versión más sencilla. Anatema quiere decir separado de Dios, maldecido, al infierno, maldito al infierno, al fuego eterno. Entonces, a eso es a lo que se refiere. Entonces, ¿no será crítico verdaderamente aprender a amar a Dios? Porque es algo que se hace. ¿Verdad que así nos pasó? ¿Cómo es que marido y mujer llegaron a casarse? Porque aprendieron a amarse. ¿Y cómo aprendieron a amarse? Pasando tiempo juntos, conociéndose. Así yo así fue como le hice, primero por teléfono. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y luego, ya, cuélgale tú, ¿no? Cuélgale tú. Y ya se iba, ¿verdad? Y ya después a visitarla. Y ya, yo sabía que ya era hora de irnos, pero 5 minutitos más. Y a fin, y luego ya después era ir a visitar el fin de semana, ya después era el lunes, martes, miércoles, al fin de que ya después al hermano samaniego me dijeron, ya dale tu número de seguro para que te ponga allá en los income taxes, ¿verdad? Pues ya vives ahí, ¿verdad? O sea, ya llega el momento, ¿verdad?, en que dice uno, pues ya no puedo vivir sin ella, pues vamos a casarnos mejor. Llegamos a conocernos, nos enamoramos tanto que ya queremos vivir juntos. Así también, usted quiere llegar a amar al Señor, pase más tiempo con Él. Esa es la única relación, la única persona que mientras más usted lo conozca, más lo va a amar y más le va a confiar. Lo cual no va a pasar con los seres humanos así, al contrario, con los seres humanos muchas veces sale lo contrario. Mientras más lo conozco, menos quiero saber de esa persona, ¿verdad? Pero con Dios no va a ser así, es lo contrario. Con Dios, mientras más usted lo conozca, más enamorado va a estar y más va a querer usted confiarle y pasar tiempo con Él. ¿Okay? Entonces, eso se aprende, amar al Señor. ¿Okay? Y también amar al prójimo. ¿Okay? Amar al prójimo, que esa es la prueba máxima en realidad de que amamos al Señor, de que amamos al prójimo. ¿Ok? Porque ahí dice, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y acuérdense que la palabra prójimo significa que empecemos nosotros a ejercer amor, el amor de Dios, el amor de Dios que no es un amor como el de este mundo. Entonces dice que debe de comenzar con el prójimo, la persona más próxima a mí. Entonces, pues esa es mi esposa. Ahí es donde debo de comenzar yo, practicando el amor incondicional de Dios, ahí con mi esposa, con mis hijos, y así va mi oikos. El oikos es cristocéntrico, va extendiéndose aquello, las personas, pero sigo amando, sigo amando, sigo amando, sigo amando. Entonces, para terminar y poder evaluarnos, un buen padre es, ¿cómo se calificó usted aquí? Un hombre que ha aprendido a confiar en el Señor. ¿Cómo se calificó usted aquí? Un hombre que ha aprendido a liderar y un hombre que ha aprendido a amar. Es importante que podamos nosotros ver exactamente cómo estoy para que así podamos trabajar
en la área que necesitemos mejorar. ¿Por qué? Porque, hermanos, los necesitamos a ustedes los hombres, que sean hombres de Dios. Los necesita su familia, los necesita su iglesia, lo necesita su sociedad, lo necesita su nación y lo necesita el mundo entero. Oremos, oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la gran bendición que tenemos de conocerte a ti, Señor, y tener tu palabra tan disponible en la que podemos ver y aprender exactamente tu voluntad para nosotros. Y en este día, Señor, día tan importante en el que nos enfocamos en este rol tan crítico del Padre en la familia, en la iglesia, en la sociedad, te pedimos, Señor, para que nosotros los hombres verdaderamente podamos responder a este reto que tú nos haces con fe, sabiendo que esta es tu voluntad y que cuando nosotros nos embarcamos a hacer tu voluntad por fe, tú, Señor, nos respaldas, nos fortaleces, nos guías, nos das sabiduría, nos das todo lo necesario de acuerdo a tus riquezas en gloria para poder cumplir con la misión y el rol que tú nos encargaste y como nos diseñaste, Señor. Bendícenos, Señor, y guíanos a un sincero arrepentimiento al reconocer cada uno de nosotros dónde te hemos fallado y podamos así, Señor, hacer de hoy en adelante lo que es lo correcto, con el único propósito de honrarte, de glorificarte y de que de esa manera podamos ser de bendición para nuestra familia, nuestra iglesia y nuestra sociedad. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y para su honra y su gloria. Amén.